Qué bueno que estamos acá nuevamente para seguir compartiendo de la palabra del Señor, seguir gozándonos en todo lo que el Señor nos está enseñando a través de este peregrinaje en el libro de Éxodo. ¿Dónde estamos? Ayer, anoche, ¿fue anoche o antenoche? No recuerdo, antenoche estaban Olivia y Mary por allá por la casa y Olivia me decía, todavía estamos en el desierto. Sí, todavía estamos en el desierto. Todavía estamos en el desierto, seguimos en el desierto, caminando juntamente con el pueblo de Israel en este peregrinaje que están haciendo, ¿no? Ellos y nosotros juntamente con ellos, pues no sé si ciertamente ellos estuvieron en el desierto del Sinaí, nosotros estamos en el desierto de esta vida, porque esta vida indiscutiblemente, y más para nosotros que somos creyentes, esto es un mundo hostil, muy hostil para nosotros los hijos de Dios y por tanto esto acá no es cómodo para nosotros. Es decir, el creyente no está cómodo nunca en este mundo. Puedes estar mejor económicamente, puedes estar, digamos, puedes tener logros económicos o logros en esta vida, puedes escalar, puedes hacerte un profesional, tener yates y casa propia. Pero en el fondo, en medio de este sistema, el creyente no está cómodo. Porque esto es un sistema que está lleno de pecado, lleno de injusticia, lleno de maldad. Y nosotros anhelamos precisamente la santidad de Dios. Por eso es un mundo incómodo para nosotros, de manera que estamos también caminando en el desierto de esta vida. ¿Saben qué? Una de las primeras cosas que le dicen a un emigrante cuando llega a este país, recuerde bien a ver si estoy en lo cierto o no. Una de las primeras cosas que le dicen a un emigrante cuando llega a este país es que esto es un país, bueno, de leyes. Ok, también es un país de libertad, también es un país de muchas cosas, pero casi siempre cuando uno llega dice, esto es un país de leyes, recuérdate eso. Todo parece indicar que es porque uno viene de los países de uno, que aquello es la selva, entre otras cosas, ¿sabes? No es que no hayan leyes en otros países, pero ustedes saben que no es igual. Y siempre le dicen a uno, esto es un país de leyes, así que tienes que cambiar tu mentalidad. Ser un país de leyes indica que hay términos que deben ser cumplidos. Somos bienvenidos. Por supuesto, somos bienvenidos, seremos parte de esta sociedad también, pero hay reglas que debemos observar. Hay reglas que debemos observar. Para muchos que llegamos ya con cierta madurez, nos cuesta. Y por tanto es como si tuviéramos que aprender a vivir nuevamente. ¿Verdad o no? En Cuba uno cruza la calle por donde quiera. Y aquí puedes cruzar la calle por donde quiera, pero créeme que si la cruzas por donde quiera, es probable que te vayas del parque, como una pila de gente que uno ve. Porque la calle tú tienes que cruzarla por el semáforo, porque la ley está establecida así. Tienes que manejar con licencia. Si no manejas con licencia y te agarra un policía, ¿qué te pasa? En Cuba quizás tú hablabas con el policía, oye compadre, tírame el cabo, no pasa nada, mira, pasa por la casa, tengo un pomito de aceite ahí para darte, ay, se acabó, no pasa nada, déjame un dinerito en la esquina. Yo no digo que aquí no pueda haber un policía corrupto, pero es más complicado. Ok, entonces, tenemos que aprender a vivir en un país de leyes. Israel había sido rescatado de la esclavitud, ¿cierto o no? Estaban en la travesía migratoria. Israel estaba en una especie de travesía migratoria. ¿Cuántos aquí pasaron la travesía? No me levanten la mano. No, voy a dar una mano para arriba. Israel estaba en medio de esa travesía migratoria hacia la tierra prometida. Y ahora Dios le va a estar dando los términos legales para que pudieran amarlo y honrarlo. Porque Dios ha establecido también una forma en la que nosotros debemos amarlo y honrarlo. No funciona eso. Y es bueno que nosotros lo sepamos para que se lo digamos a la gente. No, yo amo a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, yo no. Dios ha establecido su manera. Dios ha establecido la forma en la que quiere que nosotros, sus hijos, le amemos y le honremos. Amados hermanos, tenemos por tanto, y esta es la idea principal, creo, a mi juicio, de este pasaje, tenemos que amar y honrar al Dios de toda justicia en sus términos. Tenemos que amar y honrar al Dios de toda justicia en sus términos. ¿Cómo amar entonces? ¿Cómo honrar a este Dios de toda justicia en sus términos? Vamos a leer el capítulo 19 de
Éxodo y el 20 hasta el versículo 21. Ustedes van a seguir amablemente con la vista mientras yo leo estos casi 2 capítulos del libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crea para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: están preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santificadlo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día,
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequen. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a tu camino, Señor. Ahora te rogamos que seas tú, Señor, exponiendo tu palabra. Que nosotros podamos entender y no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, Señor. Ayúdanos a entender. Es tu palabra y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que honrar, tenemos que amar y honrar al Dios de toda justicia en sus términos. Y preguntábamos, ¿cómo podemos amar y honrar al Dios de toda justicia en sus términos? Este pasaje nos va a ayudar. Y en primer lugar, podemos amar y honrar a Dios en sus términos, escuchando atenta y temerosamente las palabras de su pacto. Escuchando atenta y temerosamente las palabras de su pacto. Saben, el capítulo 19 de Éxodo prepara el escenario para la declaración de la ley de Dios para su pueblo. No hay manera de entender los 10 mandamientos, los ultraconocidos 10 mandamientos, sin este preámbulo del capítulo 19. En esta porción del pasaje vemos cómo Dios habla a Moisés claramente y le dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué hermoso cuadro de la gracia de Dios. Qué hermosísimo cuadro, imagen de la gracia de Dios tenemos acá en estos primeros versículos del capítulo 19. Por alguna razón propia del ser humano caído, pecador, soberbio, etcétera, etcétera, se tiende a mirar solo la última parte de estos versículos que acabamos de leer. De manera que fijamos en nuestra mente solo los términos del pacto de Dios con su pueblo. Entonces nos podemos hacer una imagen distorsionada de Dios, porque nos formamos a un Dios que condiciona su pacto, que tiene una condición con su pacto, para nosotros poder ser parte de su pueblo. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad, porque si recordamos un poco, si miramos solamente un poco hacia atrás, veremos que por pura gracia, por la sangre de corderos inocentes, fue que Dios libró a Israel de la ira que caería sobre todo Egipto. ¿Nos acordamos o no? Pero fue por pura gracia también que Israel fue salvado del ejército egipcio a través del cruce del Mar Rojo. Eso es lo que Dios les está recordando a Moisés acá en el versículo 4. Yo derroté a los egipcios y yo los saqué a ustedes de la esclavitud en la que ustedes estaban y los traje hacia mí. Es hermosa también la imagen que vemos del águila.
La imagen dice que él los trajo en alas de águila. ¿Saben? Estuve investigando acerca de esto y es una imagen preciosísima. Porque la mayoría de los estudiosos piensan que cuando Moisés escribió esta imagen del águila es porque el papá águila, ¿sabes? El águila macho, cuando ya los aguiluchos, los polluelos de águila, aguiluchos, bueno, polluelos ese de pollo, ¿no? Me imagino. Si los aguiluchos, ¿por qué te río, man? Los aguiluchos, cuando ya están a punto de despegar del nido, entonces dice que el papá águila adopta una postura y los aguiluchos se suben sobre sus espaldas y él entonces salta y vuela. Y en el medio del vuelo dice que él hace un giro y el aguilucho, obvio, se cae. Y entonces todo parece indicar que el aguilucho va a estrellarse contra las piedras y contra las montañas. Pero el papá águila lo sigue al lado. Y cuando ya, si él ve, obvio, la idea es para que el aguilucho pueda hacer movimientos y pueda salir volando. Y si él ve que no puede, él de nuevo hace ¡prum! Si yo nunca lo he visto eso. Si alguno, ayúdenme, y si esto que leí es falso, pues me ayudan. Yo nunca lo he visto, pero es lo que estuve leyendo. Dice que es maravilloso, porque eso lo hace tantas veces que sea necesario hasta que sus polluelos o aguiluchos en este caso puedan salir volando. Es una imagen maravillosa. Es la imagen de lo que estaba pasando Israel y lo que estamos pasando nosotros en nuestra vida. Es la imagen de lo que Israel en su peregrinaje pasaba y lo que pasamos nosotros. ¿Cuántas veces no pensamos que nos vamos a estrellar y que no podemos y de nuevo por la gracia de Dios sin saber cómo, de nuevo salimos a flote hasta que podemos salir adelante? Es la viva imagen de lo que nos sucede a nosotros. Amados, el cuadro es hermoso. El cuadro es claro. Dios nos llamó, nos liberó de nuestra esclavitud del pecado, venció por nosotros al enemigo, nos llevó hacia Él y todo por pura gracia, porque quiso hacerlo sin que tú y yo nos mereciéramos nada. Ahora, entonces, luego de habernos salvado, luego de habernos liberado de nuestros enemigos, entonces nos pide que vivamos para su gloria, que seamos santos como Él es santo, que vivamos una vida de fe y obediencia. Nos damos cuenta de la dirección en la que esto funciona. Nos damos cuenta de la dirección de esto. El Dios nuestro no nos pide que hagamos y luego después, si aprobamos el examen, entonces nos salva. No. Esto es lo que distingue al cristianismo del resto de las otras religiones. El resto de los dioses primero pide y después te da si cumple sus términos y sus requisitos. En el Evangelio ya todo está cumplido por la obra de Cristo. Por eso Dios sencillamente nos salva primero y después nos muestra los términos que no son condicionantes, sino que son para nuestro propio beneficio. Porque al final lo que Dios nos pone como términos para que nosotros vivamos en ellos para su gloria es para nuestro propio beneficio. Una razón más que suficiente para honrar a nuestro Dios. Una razón más que suficiente para amar a nuestro Dios. Y hacerlo como buenos receptores de su palabra. Dios quiere que todos nosotros estemos listos siempre para recibir su palabra. Dios quiere que estemos listos para recibir lo que Él nos quiere decir. Amado, la Biblia no se lee como un libro cualquiera. Porque está claro que sus términos están acá, en su palabra. La Biblia no se lee como un libro cualquiera. Nosotros tenemos que saber que cada vez que abrimos este libro, que aunque es un libro que puede estar botado, que puedes arrancarle las páginas, que se puede mojar y ponerse de este gordo, que se puede quemar, pero es un libro que su contenido es la palabra de nuestro Dios. Es Dios hablando a tu vida. Es Dios hablando a mi vida. Cada vez que leamos su palabra, cada vez que escuchemos la palabra de Dios predicada, tenemos que saber que es Dios que nos está hablando. Por tanto, Dios quiere que estemos atentos a todo lo que Él está diciendo. Amados, esto es más serio de lo que parece. Si bien nuestro Dios es un Dios de toda gracia
y nos ha salvado a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, también es un Dios que no podemos desestimar su santidad. Porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de amor, pero es un Dios también santo. El pasaje lo muestra de una forma clara. Dios iba a hablar a su pueblo desde el monte y el pueblo tenía que consagrarse o santificarse para su encuentro con Él. ¿En qué consistía esta consagración? ¿En qué consistía esta santificación? Recuerden, Dios le dijo a Moisés, baja ahora, en 3 días yo estaré con el pueblo. Pero hasta que yo baje, ustedes tienen que santificarse, tienen que lavar su ropa, tienen que abstenerse de intimidad para cuando yo llegue ustedes estén listos. Pero además de eso, Dios le dijo claro, nadie podía acercarse a la loma, a la montaña donde yo voy a aparecer. Nadie podía hacerlo. Si alguien lo hacía, moría. El tercer día llegó y Dios se manifestó ante el pueblo. Miren, truenos, relámpagos, niebla espesa, sonido fuerte de bocina que iba aumentando y encima toda la montaña se estremecía. Horrible debió haber sido aquello, aterrador. No me imagino en una situación similar, tanto que el pueblo temblando le dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te vamos a oír, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, y esta es la parte maravillosa, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. De nuevo, qué cuadro tan maravilloso de la gracia de Dios, aún en medio de aquello tan terrible, porque no podemos olvidar esto, y es una mezcla que vamos a estar viendo ahorita. Qué cuadro más maravilloso de la gracia de Dios. No temáis, porque para examinarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Es una combinación compleja, como les decía, es una mezcla compleja, pero nos deja muchísima paz. ¿Saben? Conocer al Dios majestuoso, conocer su gloria, conocer su poder. A mí me da mucha gracia, porque yo escucho, sobre todo en mucha gente, muchos cantantes y no sé qué, cuántas cosas, cristianos, o que se dicen cristianos, no sé, no quiero ser pesado. Señor, muestra tu gloria, muestra tu gloria. Yo, si Dios te muestra la gloria, te vas a orinar. Porque cada vez que Dios mostró su gloria, era algo terrible. Terrible. Era algo para temer. Para temer. Conocer la majestuosidad de Dios, conocer su gloria, conocer su poder, debería generar entre nosotros una mezcla de temor y paz. Temor por saber que con el chasquido de sus dedos Dios puede consumirnos, porque lo puede hacer. Y paz, porque su propósito con nosotros y con mostrarnos su gloria y poder es para que estemos lejos de la contaminación precisamente del pecado. Explicado de una manera más simple, cada vez que estemos frente a la tentación, recordemos que Dios aborrece el pecado y lo juzga. Tenemos que acordarnos de eso siempre. Cuando tú estés frente a la tentación, trata por todos los medios de acordarte de que Dios juzga el pecado. Porque si solo te acuerdas que Dios es fiel y justo para perdonar tu maldad, lo más probable es que metas la pata. Ciertamente Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero ciertamente Dios también es un Dios justo para juzgar el pecado. Y tú, ni yo, ninguno de nosotros estamos libres del juicio de Dios. No va a ser un juicio para condenación, porque nosotros estamos sentados en las mansiones celestiales con Cristo. Ya no, la salvación no se pierde porque la ha garantizado la obra de Cristo. Pero podemos sentir el juicio de Dios si de pronto comenzamos a andar en un pecado impenitente.
Si de pronto tú empiezas a enfangarte en el pecado y tus hermanos en Cristo te dicen, mi hermano, sal de ahí que no está bien. Y tú no escuchas. Y vuelven otros hermanos a hablar contigo. Y la iglesia habla contigo, los pastores hablan contigo y a ti no te interesa. Es probable que Dios te juzgue. Y tú conozcas la gloria de Dios en medio del juicio. Somos perdonados. Está claro. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Está claro. Pero recuerda que Dios quiere que vivas honrándole. Y te va a poner en duras pruebas para esto. Por tanto, témele a Dios. Témele a Dios. Vivimos en un mundo y en un tiempo en el que casi todo el mundo trata de ser muy polite en sus conversaciones. Y déjame ver cómo hablo para no ofender. Y déjame ver cómo hablo para tratar de que no me entiendan mal. Y a veces nosotros, los creyentes, hemos entrado en ese vicio también. Y entonces cuando estamos hablando con otros creyentes, sí, Dios es amor. No, entonces, pero está el temor. No. Temor a Dios significa respeto reverente, porque Dios no. Temor es temor. Y yo le temo a Dios, porque sé lo que puede hacer con mi vida. Sé lo que puede hacer con mi vida, si lo quiere hacer. Si yo no vivo honrándole, si no vivo amándolo, si no vivo anhelando vivir para Él y para su gloria, yo sé lo que puede hacer con mi vida. Y viviré toda la eternidad con Él. Y cuando esté con Él en la eternidad, ya eso habrá sido borrado para siempre y nunca más me va a recordar mi pecado. Pero mientras esté aquí en esta tierra, puedo sufrir las consecuencias del pecado. Por tanto, témele a Dios y anhela vivir para Él y para su gloria. Recuerda que hay muchas cosas que generan dolor, pero son para curarnos, y así actúa Dios. ¿A quién le gusta ir al dentista? A mí no. Yo de oír esa fresa sonando, como escuché una vez, ese es el sonido del diablo. Entonces, tú todavía no te has cogido para ella, ya tú estás ya temblando. Y eso que aquí ponen anestesia, pero yo no sé si es porque en Cuba nunca ponían. Y yo, aunque tenga la boca dormida, yo siento que eso va para dentro de la boca mía y me pongo así que parezco una cuerda de guitarra. Pocas cosas en esta vida. Yo no sé, los que no son cubanos aquí, yo no sé si en Venezuela te ponían anestesia para empastarte una muela. Pero eso ahí, y ese dolor que se te sobrepasa el cerebro. Y tú dices, ¿cuándo va a terminar esta mujer o este hombre? Y tú ves que sigue y que sigue y que sigue. Tú dices, ¿cuándo va a parar? No voy a soportar, el corazón se me va a parar del dolor. Eso es terrible. Sin embargo, en el fondo tú sabes que es para curarte la muela. Hay cosas que provocan dolor, sin embargo son para sanar. De la misma manera, y esto es un comercial, hay cosas que dan mucho placer y son para destruirte la vida. Por eso tenemos que pensar que todo lo que Dios haga por nosotros, haga en nosotros, incluso su juicio en nosotros, en momentos determinados de nuestra vida, que estemos en medio del pecado, es en el fondo para sanar. Dios quiere que lo honremos. Y una forma de hacerlo es estando preparados para escuchar su palabra atenta y temerosamente para escuchar su pacto. Pero según este pasaje, también lo honramos obedeciendo y reconociendo sus mandamientos. No solamente escuchándolos, sino reconociéndolo en sus mandamientos y obedeciendo sus mandamientos. Llegamos a Éxodo 20, uno de los pasajes más controvertidos y discutidos de toda la Biblia. Por siglos han sido muy discutidos los mandamientos, los mundialmente conocidos 10 mandamientos. No porque tenga discusión el contenido de ellos. Estamos frente, recuerden, a la conocida ley moral de Dios. Esta ley es universal y es atemporal. La discusión radica en una mala comprensión, creo yo, de su utilidad. Es decir, del propósito para lo cual Dios nos ha dado esta ley. Veamos rapidito. Interesante que de nuevo Dios nos muestra en los primeros 2 versículos de este capítulo 20, Dios nos muestra este propósito.
Estos dos versículos son como un resumen del capítulo 19. Son una muestra hermosísima del Evangelio. Yo, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de nuevo. Estas fueron las primeras palabras que Dios le dijo al pueblo, fueron estas. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No podía existir mejor preámbulo para lo que vendría a continuación. Personalmente creo que este es, junto con todo el capítulo 19, el pasaje olvidado cuando se interpreta el propósito de los 10 mandamientos para la vida de la iglesia hoy. Miren, Pablo no se cansaba de repetir las mismas cosas y nosotros tampoco nos vamos a cansar. La ley de Dios es la manera en la que Dios quiere que le demostremos amor y honra en sus propios términos y no en los nuestros. La ley de Dios muestra el carácter y los atributos de Dios. Por eso la ley de Dios es el ayo, la nana, la nodriza que nos lleva a Cristo, que nos muestra a Cristo. Pablo lo escribió claramente en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es decir, ayo es nodriza, la nana nuestra, la persona que nos crió para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque la ley de Dios nos coloca frente a la santidad de Dios y revela quiénes somos nosotros realmente. Ese espejo, la ley de Dios es como ese espejo en el que nosotros nos paramos. Si tú estás gordo, ¿cómo te ves frente al espejo? ¿Te autopercibas como te autopercibas? Si tú te paras frente a un espejo, bueno, tú vas a ver que tú estás gordo. Si tú quieres engañarte es un problema tuyo. Y la ley de Dios viene siendo eso también. Es por eso que tú y yo, como creyentes en Cristo, vamos a querer estar ahora lo más cerca posible de vivir en esta ley. No por ser una condición para nuestra salvación, ya lo hemos aclarado, sino porque anhelamos amar y honrar a Dios y estar lo más cerca posible del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces de manera rápida qué nos enseñan estos mandamientos acerca de Dios. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento me recuerda muchísimo al nombre de Dios. Y no me estoy refiriendo a Jehová, Yahvé, Adonai. No. Me refiero al nombre que Dios le dijo a Moisés que dijera cuando estaba a punto de ir a liberar a Israel de Egipto. ¿Recuerdan cuando Moisés le preguntó? Y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué les digo? Yo soy. Este primer mandamiento nos recuerda al Dios supremo, ese que está por encima de todas las cosas y todas las cosas le pertenecen y por tanto no comparte su gloria con nadie. Él es el ser, el creador de los cielos y la tierra, nuestro sustentador, un Dios además fuerte y celoso. Un Dios fuerte y celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Por tanto, ¿tendremos nosotros dioses ajenos delante de Él? El segundo, que tiene mucho que ver con este, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás ni las honrarás. Este tiene mucho que ver con el primero, pero se enfoca directamente con los objetos de idolatría. Es interesante que solo aquí se mencionan las consecuencias de tener el enfoque correcto o no de nuestra adoración. Moisés había aclarado que la maldición o la bendición, ya Moisés lo había dicho, no se transmiten de generación en generación, pero sin duda nuestros hijos, y escuchemos bien, nuestros hijos van a reproducir lo que nosotros hacemos. Si nuestro foco de adoración está en ídolos, tendremos con casi total seguridad hijos idólatras. Y no estoy pensando ni en San Lázaro, no estoy pensando en Santa Bárbara solamente, no estoy pensando en la Caridad del Cobre, no estoy pensando en la Virgen de Coromoto, que es la patrona de Venezuela, por lo menos eso busqué en internet. No estoy pensando en esos ídolos. Estoy pensando en muchísimas cosas que hoy pueden hacer que desviemos nuestro foco de adoración y atención. Teléfonos,
internet, obvio, el sueño americano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es malo tener teléfonos? No. ¿Es necesario? Bueno, es tremenda herramienta. ¿Es malo tener internet? No, es una excelente herramienta. ¿Es malo tener el sueño americano, comprarte una casa, tener un yate para que tus hermanos de la iglesia vayan también y den una vuelta a pescar? No. Ahora, si eso se convierte en nuestro foco de adoración, si eso se convierte en el centro de nuestra vida, si el carrito se convierte en el centro, si tu trabajo se convierte en el centro de tu vida, si todo lo que no es Dios se convierte en el centro de tu vida, en el foco de adoración, créeme que estás idolatrando y te estás convirtiendo en un idólatra. Tú y yo. Y nuestros hijos nos están viendo. Y mañana van a hacer lo mismo que papá y mamá. Y ni tú ni yo queremos tener hijos idólatras. Nosotros queremos que nuestros hijos, el foco de adoración de nuestros hijos, sea precisamente el Dios de la gloria. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquí no es simplemente mencionar el nombre de Dios en determinadas circunstancias frívolas. Tú sabes, no estamos hablando aquí uno por cualquier cosa y dice, ay Dios mío, ay Señor, no nos referimos a esas cosas. Tomar significa elevar o llevar sobre uno. Es decir, tomar el nombre de Dios es representarlo. El cristiano es un representante de Dios en este mundo y con nuestras acciones banalizamos a Dios o, en este caso, lo podemos honrar. Somos nosotros dignos representantes de este Dios único, de este Dios fuerte, de este Dios celoso, de este Dios creador, sustentador, juez justo. Somos nosotros dignos representantes de Dios. ¿Representamos nosotros a Dios de una manera vana o no? Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Candela. Libros escritos, documentales. No, un tema muy interesante. No vamos a profundizar. Pero quiero ser específico en algunas cosas importantes acá. Alguno pudiera preguntarse, pastor, yo he estado viendo eso del sábado, del día de reposo. ¿Por qué nosotros no santificamos el sábado si están aquí en los mandamientos? Vayamos allá. Hay dos respuestas. La respuesta es sí y no. La respuesta es sí y no. Demos un breve recorrido por el Nuevo Testamento, rapidito. Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos 14, 5 y 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Gálatas 4, 10 y 11 dice, guardáis, Pablo diciéndole a los Gálatas, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí Pablo nos está interpretando este cuarto mandamiento. En primer lugar lo llama una sombra de lo que realmente es esencial e importante. ¿Y qué es lo que realmente es esencial e importante? Cristo. Pablo lo dijo claro, es una sombra de lo que habría de venir y eso que habría de venir que ya vino en el tiempo de Pablo fue precisamente lo que era realmente esencial y era Cristo. Hermano, Cristo es nuestro verdadero y único reposo. Cristo es nuestra santificación. Solo Cristo nos ha separado y guardado para Dios. Por tanto, y en consecuencia con esto, es que nosotros debemos separar, guardar, en fin, santificar un espacio para dedicarnos a la adoración a Él, ya sea individual y como cuerpo de Cristo que somos. El principio es claro para nosotros hoy.
¿Estás separando tiempo para Dios? ¿Tenemos que ocuparnos de nuestro trabajo? Sí. ¿Tienes que atender bien tu trabajo? También. ¿Tienes que ser un excelente trabajador? Por supuesto. ¿Tienes que llegar temprano al trabajo, respetar a tus jefes, honrar a tus jefes? También. Como jefe, tienes también que respetar a tus subordinados? También. Ahora, la palabra de Dios nos está diciendo, el principio es claro. Trabaja, pero separa tiempo para tu Dios. Saca tiempo para tu Dios. Saca tiempo en el día para que tú puedas tener tiempo de lectura de la Biblia, de oración con Dios. Pero separa tiempo en la semana también para reunirte con tus hermanos. Esto que está pasando hoy, esto es fundamental, hermanos. Y es un principio bíblico desde siempre. Reunirte con tus hermanos acá el domingo no es porque, bueno, la iglesia hace eso, ¿sabes? Eso es una costumbre de la iglesia que se reúnen semanalmente. No, es un mandato divino, muy serio e importante para todos y cada uno de nosotros. Este mandamiento también nos muestra al Dios soberano. El Dios soberano que trabajó por nosotros. El Dios soberano que trabajó en nosotros. Y el Dios soberano que nos dio descanso eterno en Cristo. Qué bendición poder saber esto y aprender esto. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Cristo es el único reposo. Ven a Él. Si estás cansado y no encuentras reposo, Cristo es el único reposo. Ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio de Cristo. Cree que Cristo murió por ti en la cruz para limpiar tus pecados. Y para cuando estés delante de Dios, pues ya Dios no te juzgue porque lo juzgó a Él hace muchos años. Y puedas entrar libremente al reino de los cielos. El único descanso en este mundo está en Cristo. Quinto, y vamos a correr rápido. Honra a tu padre y a tu madre. El mandato aquí es claro. Debemos dar el respeto y el peso adecuado a nuestros padres. Muy pertinente en esta sociedad que está llena de hogares de ancianos, o como le decimos aquí, homes. ¿Cierto o no? Este mandato es muy pertinente hoy porque esto es una sociedad que está llena de homes. Y cuando el viejo se pone un poco viejo, ¿para dónde hay que mandarlo? Para home. Y lo vamos a ver una vez cada cuánto? Cada 6 meses. ¿Verdad? Tenemos que acordarnos de esto cuando pase por nuestra mente mandar al viejo para home. O a la vieja. Y usted puede decir, oye, pero es que a veces me dan deseo mandarlo. Yo lo sé. ¿Tú sabes cuántas veces yo tuve deseo de coger a Josué y a Caleb y tirarlo por la ventana? Sí, que para no los tiré. Por eso si Dios me manda a mi pujón. ¿Eh? Yo vivo en un primer piso, pero no importa. ¿Cierto? Nos tenemos que acordar que nosotros provocamos también muchas veces deseo de que nuestros padres nos tiraran por la ventana. Por muchas cosas. Pues muchas veces se pone malcriado, pesado, insoportable y todas las cosas. Tenemos que acordarnos de estas cosas. Pero este mandamiento también nos enseña a respetar la autoridad. La autoridad terrenal y la autoridad celestial. Imposible decir que respetamos y obedecemos a Dios si nosotros no somos capaces de respetar y obedecer a nuestros padres. Imposible decir eso. Sexto, no matarás. Muy controvertido también, sobre todo si nos acordamos que hace unos versículos Dios mandó a qué cosa, al pueblo, a que fuera a luchar contra Amalek, a que los derrotara. Muy controvertido este pasaje. Algunos estudiosos piensan que aquí se refiere al asesinato, es decir, dar muerte a otros sencillamente porque sí. Pero en fin, el principio es bastante claro. Para Dios la vida es sagrada y nadie puede abrogarse el derecho de quitarla. Qué bueno que en Cristo tenemos perdón de todos nuestros pecados porque todos somos asesinos múltiples y sin causa. ¿Tú sabías que eres un asesino múltiple y sin causa? ¿Tú sabías eso, Adiel, que tú eres un asesino múltiple y sin causa? Yo lo soy. Dice Mateo 5:22. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare sea culpable de juicio. Pero yo os digo
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tú y yo somos asesinos múltiples, sin causa, ya. Menos mal que Cristo pagó por todos nuestros asesinatos también. El séptimo, no cometerás adulterio. No hay mucho que aclarar en este punto. Dios le da muchísima importancia a la pureza, a la santidad y al respeto dentro del matrimonio. ¿Qué nos enseña de Dios? Nos recuerda que Dios es fiel, que Dios es santo. Y por tanto nosotros debemos vivir en consecuencia con esto si queremos honrarlo y demostrar nuestro amor hacia Él. Octavo, no hurtarás. Sencillamente, no tomar lo que no nos pertenece y confiar en el Dios proveedor que todos tenemos. ¿Qué nos enseña este mandamiento de no hurtarás? Que Dios es proveedor, que Dios nos ha provisto. Porque ¿cuándo es que tú estás tentado a robar? Cuando necesitas, ¿verdad? Y si lo haces, estás desconfiando de la provisión divina. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La idea aquí no es mentir cuando eres testigo en un juicio, porque traerá graves consecuencias. El principio es claro, toda mentira traerá consecuencias a nuestras vidas. Aquí aprendemos que Dios es veraz y nunca miente, como dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vivimos en un mundo en que la mentira está a la orden del día. No hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras. Es mejor decir una mentira que quite el dolor que una verdad que duela. No, recordemos el principio del dolor. Hay muchas cosas que duelen, pero son para sanar. No a la mentira, no puede ser, porque nosotros tenemos un Dios que no miente. Dios es veraz. Y cuando estemos ante la tentación, acordemos, no voy a cometer porque Dios me va, no voy a cometer el pecado, no voy a mentir en primer lugar porque puede acarrear juicio, trae consecuencias, pero además porque mi Dios, el mío, es un Dios veraz y tampoco miente. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Este mandamiento resalta los deseos retorcidos de la humanidad y el pecado de estar descontento. En lugar de tener un corazón agradecido, deseamos a veces lo que otros tienen. Qué linda está la casa de Abel y de Maite. No me estoy contento con la mía. Me gusta la de ellos. Mi carro no sirve. Me gusta el carro de Maicel. Qué lindo está, qué grande. Carro familiar, negro, nuevo. El mío le faltan unos pedazos. Se ponchara, caramba, cuando salga de ahí. Porque en el fondo, todas esas cosas, al final traen estas cosas, ese resentimiento. Y nos olvidamos entonces de que tenemos que vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Constantemente. Fin de la más famosa y completa ley moral de todos los tiempos. Fuertes palabras dadas por el mismísimo Dios. Pero no son solo una lista de reglas para nosotros. Recuerden esto. Estos mandamientos reflejan el carácter de Dios. Estos 10 mandamientos son un espejo, como les decía ahorita, delante del cual siempre nosotros nos vamos a ver muy desaliñados. Los 10 mandamientos son ese espejo delante del cual siempre vamos a vernos mal, muy mal. ¡Qué bueno! Que cuando lleguemos a la presencia de Dios será la imagen de Cristo la que se coloque frente al Padre a la hora de juzgarnos y no nuestra imagen frente a este espejo. No obstante, tenemos que saber que estos son los términos en los cuales Dios quiere que nosotros le amemos y le honremos. Así que vivamos de tal manera, hermanos, que anhelemos acercarnos lo más posible a ellos y por ende acercarnos lo más posible al carácter de Dios. Concluimos. Recordemos que los 10 mandamientos nos señalan a Cristo, quien nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Cumplió la ley en todo sentido, pagó la pena de la ley y llevó la maldición de la ley en la cruz. Miren, no podemos guardar la ley de Dios perfectamente,
Pero esta ley tampoco nunca nos va a aplastar. ¿Saben por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, quien salva a los que nunca podemos guardar perfectamente la ley de Dios. Alabado sea nuestro Dios, que después de salvarnos en Cristo nos ha mostrado su carácter a través de su ley. Alabado sea nuestro Dios, que después de salvarnos nos ha dado sus términos para que sepamos cómo podemos amarlo, honrarlos, sin comprometer la salvación que por pura gracia Él nos ha regalado. Gloria sea al soberano Rey. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en la cruz a nuestro favor. Gracias porque tú no nos diste primero la ley, para si la cumplíamos, Señor, podernos salvar. Si así hubiera sido, ninguno estuviera acá. Todos ya estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, enterrados, destituidos de la gloria de Dios para siempre. No hubiéramos tenido nunca oportunidad de estar contigo en el reino de los cielos. Pero no lo hiciste así, Señor. Tú primero nos liberaste del pecado. Tú primero nos salvaste de nuestros enemigos. Tú primero, Señor, nos rescataste, nos redimiste y luego nos diste tu ley para que nosotros anduviésemos en ella. Para que nosotros, Señor, te podamos honrar. Para que nosotros te podamos amar en tus términos y sobre todas las cosas para que nosotros podamos ver tu carácter. Y cuando nos paremos, Señor, delante de tu ley, darnos cuenta que sin ti hubiera sido todo imposible. Que cada día podamos recordar esto, Señor. Que cada día podamos recordar tu palabra. Que cada día podamos recordar lo que nos dice en ella, el Evangelio de la gracia. Para que caigamos de rodillas y anhelemos vivir para ti. Y anhelemos andar en tu ley. Que sea nuestra delicia también. En el nombre de Jesucristo. Amén.